Bueno, ¿qué tal, chicos? Están esperando por Física 2, ¿verdad? Sí, profe. ¿Qué Sí, tal? profe, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, sería. Bueno, vamos a esperar unos minutos. Estamos recién empezando. A ver, somos 34. Bueno, para los que no lo hicieron, tienen que matricularse en el EVA. Hay una carpeta que dice Física 2, cuadrado la orden. Fíjense que puedan verla. Ahí ya está colocado el programa de la asignatura que vamos a seguir. La mayoría, bueno, supongo ya que todos ya me conocen, por eso no me presento. Y también está, aparte del programa, las condiciones de promoción y cursado. Me están escuchando, ¿no? Lo que digo. ¿Vale? Sí, sí, profe. Vale. Gracias. Entonces, bueno, alguno por favor que me haga el favor de irse al EVA y verificar esto que digo. Si pueden ver esos dos documentos, tendrían que figurar el programa y, bueno, también coloqué algunos prácticos y también está lo que le digo de condición de promoción y regularización. Profe, disculpe, buen día, una pregunta. Sí. Yo no encontré la bola Eva, ¿no tiene el link ahí para Ah, pasármelo? claro, Así claro. Sí, sí, me dame un matriculo. segundo. Porque no la encontré, me aparecía nomás la mesa de examen. Física No 2. encontré el aula general. A ver, cuadrado de la orden, dame un segundo. Entonces volvemos. Profe, sí están ambos documentos. Gracias, Malena. Ahí está, sería esa, Bruno. Ahí está, gracias, profe. Bueno, ¿qué les decía? Bueno, no me quiero olvidar de decirles que vamos a tener una combinación en las clases entre clases que voy a estar yo en tiempo real, como estoy ahora hablándoles, y otras que les voy a pasar el link directamente, ¿no? El link a un MP4 y ahí está la clase. Así que vamos a hacer una combinación entre esas dos cosas. ¿Qué más? La práctica la vamos a hacer con Oscar Caratoli, que va a estar con ustedes en la parte práctica de la asignatura, y el otro profesor va a ser Martín Freire. Vamos a estar los tres. ¿Qué más? Bueno, relativo al tema de la promoción, que lo instauramos este año, en Física 2 al menos. Vamos a hacer, un segundo. La idea es que puedan sacar la asignatura mientras están haciendo el cursado de la misma, ¿no? Así se quitan un final de encima. Entonces lo que vamos a hacer es a mitad de cursada, cuando demos más o menos la mitad del programa, vamos a tomar un parcial solo práctica, que va a incluir 4 problemas, de los cuales hay que hacer bien al menos 2. Luego, al finalizar la cursada, viene el segundo parcial con los temas que quedan. Sería la segunda mitad de la asignatura. Luego de ese segundo parcial, también solo práctica, hay un recuperatorio. En ese recuperatorio pueden recuperar la parte 1, la primera parte de la asignatura, o la segunda parte de la asignatura, o las dos partes, ¿no? En el caso de que les haya ido mal. Para quedar regular en la asignatura tienen que haber aprobado al menos uno de los parciales. No importa si es en primera instancia o en el recuperatorio. El que aprueba los dos parciales en primera instancia, que no necesita ir al recuperatorio, tiene la posibilidad en la última semana de cursado de que le tomemos un coloquio
y promociona completamente la asignatura. Ese coloquio son un par de preguntas de la asignatura, ¿no? La idea es que en 4 o 5 minutos se termine, como hice con algunos de ustedes en Física 1. El que necesitó de un recuperatorio para aprobar la parte práctica, entonces pero aprueba los dos parciales al fin y al cabo, esa persona promociona la parte práctica. Significa que en el final, cuando se anote para la mesa final, no va a tener que rendir la parte práctica, simplemente tiene que dar el coloquio. Bien, y eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta para hacerme. ¿No? Bien, bueno, léanlo tranquilo al documento y bueno, seguramente va a surgir alguna cuestión, alguna duda más adelante. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, empezamos ya directamente con el programa. ¿Vale? Profe, Sí, María. buen día. Hola. Yo te hago una consulta. Digamos, vamos a tener clases dictadas virtualmente por vos y las que tengamos por link, ¿qué sería? Porque no nos podés dar clase en ese momento. No, es que, a ver, yo circunstancialmente ahora por mi trabajo de investigador no estoy en Argentina, estoy en España. Ahora mismo estoy en España, por eso a veces me confundo con el buenos días, buenas tardes. Son las 14:40 ahora. Entonces, claro, Okay. Entonces es por ese tema más que nada. Algunos horarios me pillan ahí un poco atrás mano. Entonces prefiero grabarlo tranquilo. Digamos, ¿Cómo? cuando veamos, digamos, la clase por el link, después a la siguiente clase presencial te podemos hacer las consultas. Sí, esa es la idea, exacto. Arrancamos presencial virtual, así. Sí, presencial virtual. Sí, vamos a arrancar siempre las clases con las preguntas que vieron de la clase esta de link. Los links se van a cargar en el EVA también. Y aparte también es, más allá de esta particularidad de mi trabajo que me tiene acá desde hace unos meses, también les puede venir bien a ustedes porque, bueno, así pueden ver la clase directamente en el horario que les venga mejor, o verla más de una vez para algún concepto que sea un poco más difícil. Pero sí, está bien eso que decís. A la siguiente clase presencial, ahí me pueden hacer las preguntas que quedaron pendientes. Ok, gracias, profesor. Vale. ¿Alguno te Profesor, ¿qué sí. tal? Buen día. Una pregunta. Yo cuando me anoté en el CIU Guaraní, me figuraba que la próxima clase de física son, bueno, la próxima en realidad no, pero hay una clase los viernes de 12:45 a 13:30. No sé si eso cambió porque en el mail de la UCA me llegó el Excel con todas las aulas para entrar al Zoom y esa clase no está. No, eso ya no está. O sea, conmigo ustedes tienen martes de 10:30 a 12 y luego los jueves de 9:45 a 12. Siempre en esta aula. ¿Dije bien? Sí, profe. Eso, de 9:45 a 12. A 12. No. 12. A 12. 12. Ok. Esas son. Y después, bueno, las que tienen en la práctica ya la saben del Excel ese que les llegó. Sí, los viernes, profe, creo. Eso es. Entonces, claro, y la del viernes, ¿en qué horario sería? Porque esa es la que estoy teniendo dudas. No, conmigo no tienen clase el viernes, de teoría. Debe ser una de práctica. Claro, la de práctica me parece. Sí, de todo. De 9:45 a 12:45. Claro. Ah, ok. Lo que yo tengo. Las colgué en el EVA también. Dice en el EVA, en mi EVA, dice horarios y ahí está el profesor, debe decir Oscar Caratoli, tal horario. Listo, gracias. Bueno, entonces empezamos. Profe, perdón, tengo una pregunta. Sí, Camila. Hay algunas personas, me incluyo, yo, que tenemos que recursar física 1 y el sistema nos dejó anotarnos en física 2.
Yo hablé con Ricardo y me dijo que se puede usar igual, ¿así? No te entendí, se interfirió un poquito el otro. ¿Qué dijiste? ¿Que se puede qué? Si se puede cursar física 2 teniendo que recursar física 1. Sí, si el sistema te deja, yo no tengo ningún problema. Bien, y el tema de los parciales se pueden hacer también. Los parciales, sí. Sí, sí, lo puedes hacer. Lo que no se puede es promocionar. Claro. Pero esa promoción, de todas formas, es una promoción interna. No quedás, en el mejor de los casos, suponete que promocionas todo, teoría y práctica, y evitas dar el final. Al final te tenés que anotar igual en la mesa de exámenes, y entonces lo que yo puedo hacer es guardarte la nota, y cuando tu situación esté subsanada, entonces en ese final me avisas y yo ahí te pongo la nota de tu promoción. Bien, genial, gracias. Bien. Bueno, entonces empezamos. Perdón, ¿por cuántas mesas va a durar la promoción? No, la promoción total y la promoción de parte práctica dura un año. Un año de tiempo. O sea, que terminan en julio del 2021, tienen hasta julio del 2022 para arreglar este tema. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno. Bien. Empezamos. Entonces, vamos a esta asignatura que vamos a ver, voy a sacar esta asignatura que vamos a ver de física 2 es una asignatura que requiere desde un punto de vista es un poco más simple que física 1 y física 3. ¿Por qué más simple? Bueno, porque son menos horas en ese sentido, pero el grado de complejidad es el mismo, ¿no? Porque sigue siendo física. Vamos a tratar de hacerlo lo más fácil que podamos. Estoy compartiendo la pantalla con ustedes, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, modo pantalla completa. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué les decía? Está dividida esta asignatura de física en 3 partes. Termodinámica, ondas, donde por ondas entendemos ondas mecánicas, y luego al final óptica, luz. Vamos a empezar por la primera parte, que es por termodinámica, de la cual vamos a ver esta unidad, luego vamos a ver otra unidad que se llama primer principio y luego segundo principio de la termodinámica. Entonces, empezamos con unidad 1, temperatura y calor. El primer concepto que vamos a ver desde un punto de vista más físico, ¿no? Algo a lo que todos estamos acostumbrados en la vida diaria, es el concepto de temperatura. Para medir la temperatura de un cuerpo, colocamos el termómetro en contacto con él. Un termómetro es un dispositivo que mide temperatura. Y se dice que el sistema está en una condición de equilibrio, al que llamamos equilibrio térmico, cuando la lectura del termómetro ya no cambia en el tiempo. Cuando recién pongo el termómetro en contacto con el cuerpo, el termómetro empieza a cambiar de temperatura. Pero va a llegar un momento en el cual el termómetro ya no varíe su valor en el tiempo. Está estable. Eso es lo que nos da la pauta de que se ha logrado un equilibrio térmico. La temperatura ya no cambia. ¿Cómo se mide la temperatura? Bueno, se puede medir por una característica que tienen los líquidos, que es la de dilatarse en función del calor que reciben. Así se medían históricamente las temperaturas con los termómetros de mercurio. El mercurio está en fase líquida a temperatura ambiente, ¿no? Entonces va por este capilar, va subiendo, y la longitud del mercurio nos indica una temperatura.
La presión de un gas también es un buen sensor de temperatura. A medida que la temperatura de algo aumenta, la presión también aumenta, ¿no? Entonces, si tengo un medidor de presión, puede tararse, así se llama este procedimiento, que es reemplazar una escala por otra y en vez de poner presión, directamente poner los grados de la escala de temperatura en la que esté midiendo. Esto nos conduce al primer principio que vamos a ver de la termodinámica, que no se llama primer principio, sino que se llama principio cero de la termodinámica. Nos va allanando el camino hacia ese principio cero de la termodinámica. Tenemos dos sistemas térmicos, por ejemplo, un bloque de aluminio y un bloque de cobre, dos cuerpos cualesquiera, no tienen que ser del mismo tamaño, que están separados por un material aislante. ¿Aislante de qué? Aislante de la transferencia de calor. Como por ejemplo la madera, la espuma, etc., el plástico, que son malos conductores de calor. ¿Qué es un aislante? Bueno, es un material que no permite la interacción entre dos sistemas, como dice acá, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley cero de la termodinámica? La ley cero de la termodinámica lo que dice es que si tengo dos sistemas que están en equilibrio térmico con un tercero, o sea, el sistema A y el sistema C están en equilibrio térmico. Significa que un termómetro conectado con C no varía su registro de temperatura en el tiempo. Y un termómetro conectado con A no varía su registro de temperatura en función del tiempo. Para que esa transferencia de calor pueda existir, entre A y C tiene que haber un conductor del calor, como por ejemplo los metales. Los metales son buenos conductores del calor. Si A está en equilibrio térmico con C y a su vez tengo otro sistema aparte, el B, que también está en equilibrio con el sistema C, en equilibrio térmico, A y B también están en equilibrio térmico entre sí. Quiere decir que si todo este tiempo el sistema A y el sistema B estuvieron impedidos de interactuar porque había un aislante, como en este caso, si yo quitase el aislante y colocase un material conductor, no afectaría en nada a todo este sistema conjunto y ni la temperatura de A ni la temperatura de B cambiarían en función del tiempo. ¿Por qué? Porque ya estaban en equilibrio térmico con un tercer cuerpo y por lo tanto estaban en un equilibrio térmico entre sí. Eso es lo que dice la ley cero de la termodinámica, ¿no? Si dos objetos están en equilibrio térmico con un tercero, entonces están en equilibrio térmico entre sí. Vamos a dejar de pensar en el calor como algo que los cuerpos tienen, sino que vamos a empezar a pensar en el calor, esto es importante desde un punto de vista físico, como algo que se transfiere de un sistema a otro sistema, como algo que va viajando entre dos sistemas. El calor no es algo que está contenido en un cuerpo, sino que es algo que está traspasando una frontera, por ejemplo, del A al C, o del A al B, o del B al A, del B al C, etc. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No. No, profe, se entiende. No, profe, por ahora no. Ah, por mí no, profe. Bien, entonces, a todo esto, un termómetro que estuviera en contacto con A, un termómetro que estuviera en contacto con C, un termómetro que estuviera en contacto con B, no registraría ningún cambio de temperatura una vez que el equilibrio térmico se logre. El equilibrio térmico se puede lograr con cuerpos que aquí están dibujados bastante parecidos todos, pero uno puede ser un cuerpo muy pequeño, el otro puede ser un cuerpo muy grande, y viceversa. No tienen que ser ni del mismo tamaño, ni de la misma masa, ni nada que se les parezca. El equilibrio térmico se puede lograr entre cuerpos que tengan muy diferente consistencia, muy diferente forma, muy diferente tamaño, muy diferente peso.
eso no hace al punto de la cuestión. Bueno, una vez aclarada entonces la ley cero de la termodinámica, vamos a hablar un poquito de termómetros y escalas de temperatura. En general estamos acostumbrados a trabajar en Argentina con la escala en grados centígrados. En realidad es la escala Celsius, como está escrito aquí en la filmita. Es la escala Celsius, es la escala en grados centígrados. ¿Cómo se define esta escala? Bueno, porque hay que a eso que tiene el cuerpo, que hace que pueda transferir más calor o recibir más calor, está todo eso mensurado por un parámetro llamado temperatura. Entonces, esta temperatura, para que todos hablemos de lo mismo, se la define de la siguiente forma, en la escala Celsius, porque hay muchas escalas. Tenemos la temperatura de congelamiento del agua, que se le asigna arbitrariamente del 0 grados centígrados, y a la temperatura de ebullición del agua se le asignan los 100 grados centígrados. Acá no está puesto, pero se sobreentiende que esto es a presión atmosférica normal, o sea, a 0 metros por encima del nivel del mar. ¿Por qué? Bueno, porque a medida que avanzo esto en altura, la presión disminuye y la temperatura de ebullición es función de la presión. Así que todo esto no está colocado aquí, pero se sobreentiende que es a presión atmosférica, o sea, una atmósfera. La misma atmósfera que vimos en física 1. O 101.320 pascales, como lo quieran ver. Bien, entonces, a medida que la temperatura suba, este cuerpo que está aquí, que es mercurio en estado líquido, el mercurio es el único metal que está en estado líquido a temperatura ambiente, va a empezar a transitar por este capilar y entonces vamos a poder asociar el largo, la longitud que tiene este capilar, con una temperatura. Más longitud, más temperatura, menos longitud, menos temperatura. Esta que acabo de mencionar no es la única escala que existe, la escala en grados centígrados. Existen otras escalas, de hecho en Norteamérica se usa la escala Fahrenheit y los grados se representan en grados Fahrenheit. ¿En qué se diferencia? Bueno, que en vez de asignarle un 0 para el punto de congelación del agua a presión atmosférica, se le asigna el 32 grados Fahrenheit. Y en vez de asignarle el 100 para el punto de ebullición del agua, se le asigna el 212 grados Fahrenheit. Presten atención al hecho de que entre 100 y 0, en la escala Celsius, hay 100 unidades, mientras que entre 212 y 32 no hay 100 unidades, sino que hay 180 unidades de diferencia entre esto y esto. Hay 180 grados entre la congelación y la ebullición del agua a presión atmosférica. Entonces vienen toda una serie de escalas, esta no es la única, pero todas las escalas, el principio de conversión es el siguiente. Los grados centígrados incógnitas se ponen acá. Menos. Profe, no sé si estás escribiendo, pero no lo estamos viendo. Vaya, Sí, por lo menos. estoy escribiendo, ¿no se ve? Ahí se empezó a mover el lápiz. Y el grado centígrado. Vale. A ver, ahí. Ahora. Grado C puse. No se ve nada. No. Qué curioso. No sé, no estoy haciendo. Ah, vale. Bueno, entonces es así. Compartir pantalla. Vamos a poner pizarra. Así, ahora sí. ¿Se ve ahora? Ahora sí, Ahora se ve. Entonces todas las escalas son así. Grados centígrados sobre 100 menos el punto de congelación del agua. Acá podría poner un menos 0, pero para no poner menos 0, bueno, por primera vez lo voy a poner.
punto de congelación del agua, 0 grados. O sea, punto de congelación, diferencia entre ebullición y congelación, 100. Igual a grado Fahrenheit menos el punto de congelación, 32 grados Fahrenheit, sobre la escala de diferencia que hay, la subdivisión que hay entre la ebullición y la congelación, pero en la escala Fahrenheit, 180. Todas las escalas son así, la conversión. Así y así. Por ejemplo, hay otra escala, que es la escala Kelvin, que la vamos a hacer enseguida, que le asigna al 0 de congelación el 273. Entonces se pondría acá. Kelvin menos 273 dividido la diferencia entre la ebullición y la congelación. Entre que se congele, perdón. 100 también de nuevo. Todo es así. Por ejemplo, en este de grado Fahrenheit y el 180, para el congelamiento, tengo 32 grados Fahrenheit. Entonces, ¿cómo paso de grados centígrados a grados Fahrenheit? Bueno, se pasa así. El 100 lo paso para allá y es así de simple. Grados centígrados igual a 100 sobre 180 por los grados Fahrenheit menos 32, que es el punto de congelamiento en la escala de grados Fahrenheit. ¿Sí? De ahí viene esta escala que vamos a ver ahora. Este 100 sobre 180 es un 0,55. Bien, lo saco de aquí, dejar de. Entonces ahora voy a compartir pantalla. Vengo de acá. Entonces por eso aparece esto que está acá. Esto que vimos recién. Lo están viendo ahora, ¿no? Estamos viendo la Ahora se tendría que ver la clase, el PDF. Este 100 sobre 180 es este 5 novenos que aparece acá. 5 novenos es 100 sobre 180, ¿no? 5 sobre 9 te daría el 0,55 ese de recién. Grado Fahrenheit menos 32 igual a grado centígrados. Y lo mismo para pasar del otro lado, ¿no? Bueno, esto es más técnico que otra cosa. ¿No? Hoy en día con las calculadoras, etcétera, no hace falta darle mucha vuelta a este tema. Hay otra forma de medir las temperaturas que se usa bastante también, que es la tira bimetálica. La tira bimetálica es simplemente dos metales que están soldados, pero tienen que ser dos metales diferentes. Los metales tienen la propiedad de que, bueno, al igual que vimos con el mercurio, que estaba en fase líquida, que es un metal, en fase sólida también experimentan un cambio en su volumen, en su longitud, en su extensión, a mayor o a menor temperatura. El tema es que este cambio no es el mismo para todos los metales. Algunos metales son más sensibles y se dilatan bastante más que otros. Entonces, si yo uno o dos metales soldándolos todo a lo largo, como por ejemplo cobre con hierro, como está acá, bueno, a medida que lo someta a diferentes temperaturas, uno se va a dilatar más que el otro y entonces se va a empezar a curvar esto para un lado o para el otro. Entonces, graduándolo a esto, tarándolo, como se dice, se puede hacer con esta tira bimetálica una escala de temperatura y usarlo como termómetro. La escala más importante que vamos a ver nosotros, por más que en la vida diaria usemos la escala de los grados centígrados, desde un punto de vista termodinámico, la escala más importante es la escala Kelvin, que yo les acabo de adelantar recién. La escala Kelvin, que ya no se usa el grado Kelvin, antes sí, se ponía grado Kelvin, o sea, se hacía así, pero ahora ya no, directamente se pone Kelvin, tantos Kelvin. Es una escala que es la escala que usamos en termodinámica y que es importante que se acostumbren a usar. ¿De dónde surge la escala esta que se llama escala absoluta termodinámica? Surge del siguiente hecho.
Supongan que tengo un gas, como este que está aquí. Un gas, acá hay una pelota, es un balón que está hueco y tengo un gas del que voy midiendo la presión. En algunos tengo mucho gas, hay mucha presión, entonces a medida que la temperatura baja, la presión por supuesto disminuye. Disminuye. Yo tengo otro tipo de gas, por ejemplo, supongan que acá empecé con nitrógeno, después sigo oxígeno y acá supongan, no sé, helio. Bueno, diferentes cantidades, etc. A medida que baja la temperatura, también baja la presión. Y en este otro también, a medida que baja la temperatura, también baja la presión. Parecen ir todos por diferente camino, pero si yo extrapolo esas curvas de cómo baja la presión, que son lineales, en función de cómo cambia la temperatura, todas convergen a un mismo punto. Repito, no importa el gas que haya usado para hacer este experimento al comienzo, ni la cantidad del mismo, todas las curvas convergen al mismo punto. Tienen diferentes pendientes, sí, pero hay un punto en el que todas convergen. Entonces, en base a este hecho físico, trascendental, se ha creado una escala que es justamente la escala absoluta de temperatura, cuya unidad de medida es el Kelvin. Repito, Kelvin, no grados Kelvin. ¿Y cómo se hace para tarar, para hacer una escala de esta temperatura? Bueno, de la siguiente forma. Se define un punto en particular, que es el punto que vamos a ver a continuación, que es el punto triple del agua. El punto triple del agua, déjenme sacar esto de acá. El punto triple del agua es el punto en el cual coexisten esto se da a una temperatura y a una presión en particular, que es esta de aquí, a una presión muy baja. Fíjense que esto no es una atmósfera, ni siquiera es una décima de una atmósfera, ni una centésima, son 6 milésimas de atmósfera, o sea, es casi el vacío, ¿no? Para compararlo con una cuestión cotidiana. A esa presión tan baja, en el agua coexisten las tres fases, que son fase sólida, líquida y gaseosa. Cuando en el agua coexisten esas tres fases, o sea, el agua está en un triple estado, por eso se le llama triple estado del agua, está a la vez sólida, líquida y gaseosa. Gaseosa, o sea, como vapor. Esa temperatura es de 0,01 grados centígrados. Entonces, por definición, se dice que a esa temperatura triple le corresponden 273,16 Kelvin. 273,16 Kelvin. Entonces, si a ese punto triple le corresponden 273,16 Kelvin, si yo vuelvo para atrás, que sería para acá, entonces, si a ese punto, fíjense que esta escala está en grados centígrados, el punto triple del agua era casi 0 grados centígrados, fíjense que es 0,01 grados centígrados, o sea, es nada, es casi 0. Si al 0 le corresponden 273,16 Kelvin, fíjense que la escala en Kelvin está acá abajo, y el punto triple del agua está acá en el 0, entonces todas estas tres rectas que están acá convergen a un punto que parece estar a menos 273,15 grados centígrados. Menos 273,15 más el 0,01 que estaba acá, me da el 273,16 del 0 que tengo acá. Por eso se dice... Profe, sí. Perdón que lo interrumpa, pero si está anotando en la filmina no lo estamos viendo. No estoy anotando. Por eso se dice que a este 0 grados centígrados le corresponden 273,16 Kelvin. Y por lo tanto, el agua entra en ebullición a presión atmosférica a 373,16 Kelvin. Entonces, en esta escala Kelvin,
el 0 grados centígrados tiene 273,16 Kelvin y el agua entra en ebullición a 373,16 Kelvin. Se le llama absoluta, ¿por qué? Bueno, porque por debajo del 0 no hay nada. Esta es la mínima temperatura que puede alcanzarse en el universo. Son 0 Kelvin o menos 273,15 grados centígrados, como lo quieran ver. Entonces, ¿cómo se obtiene la equivalencia entre grados centígrados y grados de la escala de Kelvin? Bueno, sería así: compartir pantalla, pizarra. Antes había hecho así para la de grado Fahrenheit. Entonces ahora para los Kelvin sería así. Serían Kelvins, fíjense que no pongo grados, son Kelvins directamente, menos el 0 este equivale a 273,16 y la subdivisión que hay entre la ebullición y el punto D en el cual el agua se hace sólida, que son 100 también. Entonces esta es la escala más fácil de pasar de una unidad a la otra, ¿no? Directamente los grados centígrados son los Kelvin menos 273,16 y viceversa. Los Kelvin directamente son grados centígrados a los cuales se le suman 273,16. Por ejemplo, 10 grados centígrados son 283,16 Kelvin. Bien. Vamos a volver acá. Acá. A ver, compartir pantalla. Acá estoy. Bien. Y a ver acá. Vamos a ver esto del punto triple del agua, que es muy interesante verlo. Para el que no lo conoce. Acá está. Compartir pantalla. Están viendo ahora algo que dice triple point of water. Sí, profe. Sí, profe. Acá está. Entonces dice, el punto triple del agua ocurre cuando las curvas de sólido, líquido y gaseoso convergen. Ese triple punto es la única condición en la cual esas tres fases, sólido, líquido y gaseoso, pueden coexistir. Y es única para cada material. El agua, en particular el H2O, alcanza este punto triple, digo H2O para que vean que esto no puede tener impureza de ningún tipo, ¿no? Porque las impurezas, por ejemplo, no es agua simplemente de la canilla porque contiene minerales, etc., ¿no? Que afectan este punto triple del agua. Entonces, este punto triple se alcanza justo por encima del punto en el cual el agua pasa al estado sólido, que es 0,1 grados centígrados y a una presión de 0,006 atmósferas. O sea, una presión muy muy baja. Esto está filmado a través de una campana. No piensen que esto está, simplemente la cámara está enfocando acá. En realidad hay un vidrio para que acá se pueda hacer este casi vacío, ¿no? Y por acá, por esta lámina, por estos corchos que hay acá, mondadientes, por aquí seguramente se está extrayendo el aire para que esto pueda estar a una presión tan baja, si no, no puede ocurrir. Esto que ven acá es agua y esto que ven acá en el centro, espero que estén viendo el cursor, es un poquito de hielo. Se ve, ¿no? Cuando muestro el cursor. Ahí está. Ahí fíjense cómo empieza a burbujear, eso es porque está empezando a entrar en ebullición el agua. Fíjense que está empezando a entrar en ebullición, por eso la formación de burbujas, pero sigue en estado sólido, esta parte al menos.
Esto es líquido, acá tienen vapor y esto es sólido. Y fíjese cómo ahora empieza a entrar en ebullición cada vez más, pero a la vez también está solidificándose, porque esto sigue siendo hielo y cada vez es más hielo, pero a su vez cada vez hay más vapor y a su vez cada vez sigue presente la etapa líquida. Fíjense, este aspecto extraño que tiene es el aspecto que tiene el agua en el punto triple, de coexistencia de las tres fases, el punto triple del agua. Sólido, líquido y gaseoso a la vez. Por insólito que parezca, eso es agua en ebullición, que a su vez se está congelando y a su vez de nuevo se está fundiendo. Bien. Eso no ocurre a cualquier condición, sino que ocurre a esa presión tan baja y a esa temperatura que me sirve para definir esta escala absoluta, ¿no? Que es este 0,1 grados centígrados al que le asocio estos 273,16. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Bien. ¿Sigo? Bien. Vale. Bien, profe. Bien. Vamos a seguir por acá. Compartir pantalla. Bueno. La temperatura. La temperatura es... ahora estamos viendo de nuevo la clase, que ya se las había adelantado en el EVA. Modo pantalla completa. Entonces, en la escala de Kelvin, fíjense que no hay... es importante esto tenerlo en cuenta, que justamente se le llama absoluta porque no permite temperaturas negativas, ¿sí? Todo está por encima del cero. Puede ser muy cercano al cero, por ejemplo, la menor temperatura alcanzada es de un 0 seguido la coma de 10 ceros más, ¿no? O sea, 0,00000 Kelvin. 1 Kelvin. La superficie del Sol, que tiene unos 6.000 grados centígrados, eso en Kelvin son unos, bueno, son más o menos lo mismo, ¿no? Un 5 por 10 a la 3. 5.000 Kelvin y algo, ¿no? 6.000 Kelvin y algo. 1.000.000 de Kelvin la corona solar, el interior del Sol tiene 10 veces más, 10 millones, 100 millones, una bomba de hidrógeno, una supernova, 1 gigakelvin, 1 por 10 a la 9, y así sigue, ¿no? Temperaturas muy bajas y temperaturas muy altas. El nitrógeno líquido, que hierve por debajo de lo que hierve el agua, ¿no? El agua hierve a 100 grados centígrados a presión atmosférica, y el nitrógeno líquido hierve a casi 200 grados bajo cero. Por eso es que cuando tenés nitrógeno, cuando hay tantos experimentos que hay en YouTube, un montón, ¿no? De experimentos usando nitrógeno líquido, en cuanto sale del término en el cual está contenido, entra en ebullición instantáneamente, ¿no? ¿Por qué entra en ebullición? Bueno, porque hierve a presión atmosférica, hierve a casi menos 200 grados bajo cero. El helio líquido tiene una temperatura de ebullición todavía más baja aún. Bueno, entonces todo esto ya lo vimos, es practicar un poco, en la práctica puse bastante de estas cosas de grados centígrados, grados Fahrenheit, los kelvins. Había otra escala más que son los grados Reaumur, pero bueno, tiene un contexto histórico y ya no decidí no ponerlo. Esto que ya les había adelantado con el tema del termómetro de mercurio es que los materiales sólidos se dilatan con la temperatura y viceversa, ¿no? Si la temperatura baja se contrae. Esta dilatación
Por supuesto ocurre en todas las dimensiones, ¿no? Acá dice dilatación lineal, si es más largo que otra cosa. Dilatación superficial, si fuera una chapa, por ejemplo, un elemento plano, o dilatación volumétrica. Pero todo tiene que ver con la dilatación lineal, la dilatación superficial o de área y la dilatación volumétrica son consecuencias de esta dilatación lineal. Entonces, ¿en qué consiste la dilatación lineal? Bueno, por ejemplo, si tengo una varilla que está a una temperatura T0, si yo aumento su temperatura un delta T, la varilla pasa a tener un nuevo largo que es L0 más delta L. Es decir, ha incrementado su longitud en delta L. Y si yo el cambio en temperatura ahora es el doble del anterior, el cambio en longitud también será del doble. ¿Qué quiero decir con esto? Que para excursiones de temperatura no demasiado grandes, esta relación que hay entre L y delta T es lineal. Sigue una línea recta, es decir, puede expresarse como una línea recta con una cierta pendiente. Por lo cual, si puede expresarse como una línea recta con una cierta pendiente, entonces tendré que averiguar cuál es el valor de esa pendiente. Bueno, el valor de esa pendiente es justamente el alfa que vamos a ver, que es el coeficiente de dilatación térmica que aparece acá abajo. Entonces, delta L es un alfa. Este alfa tiene que ver con el material. Es una propiedad que pertenece al tipo de material, pero no depende de la cantidad de material, o sea, hablamos de una propiedad intrínseca al material, no depende de la cantidad del volumen de material, este alfa, por L0 por delta T, ¿sí? Es decir, si tengo el doble de delta T, el doble de delta L, 3 delta T, 3 delta L, y si delta T no existe, entonces delta L tampoco. Es decir, es una recta que pasa por el origen. Entonces, el L total, ¿cuánto va a valer? Bueno, pues el L0, que ya valía, que ya la longitud inicial que tenía, más el delta L. Fíjense que este delta L también podría ser negativo, no hay ningún problema en que sea negativo, o sea, del mismo modo que las cosas se expanden, también se pueden contraer. Se le llama dilatación, pero también es contracción, ¿no? Va para los dos lados esto. No piensen que siempre es dilatación, nada más. Las cosas se dilatan, por ejemplo, la junta de las vías del ferrocarril se dilatan en verano y se contraen en invierno. Entonces, este L que está acá abajo, fíjense si ahora pueden ver lo que estoy escribiendo en la filmina, ¿se ve? No, profe. No, profe. Qué Ni curioso. siquiera se ve el cursor. Ah, el cursor tampoco, qué mala suerte. Bueno, no sé lo que está pasando hoy con esto, porque en general se veía. Bueno, voy a tratar de decirlo sin necesitar de señalarlo. Bueno, estoy acá abajo en la ecuación esta que dice L igual a L0 más delta L. Entonces fíjense que es L0 más el delta L lo reemplazo y me queda alfa por L0 por delta T. Bueno, entonces de acá saco factor común L0, abajo de todo estoy en la ecuación, factor común L0 de 1 más alfa por delta T. Entonces evidentemente, si el largo final es igual al largo inicial por un factor, este factor tiene que ser adimensional, porque si no tengo un problema con las unidades. L ya de por sí me tiene que dar en metros, el L0 seguramente está en metros, entonces 1 más alfa por delta T tiene que ser adimensional. Y la única forma de que esto sea dimensional, si delta T está, por ejemplo, en grados centígrados, es que alfa se mida en 1 sobre grados centígrados. Entonces, este coeficiente de dilatación lineal, alfa, se mide en grados centígrados a la menos 1, o en Kelvin a la menos 1. Vamos a pasar acá. A ver, compartir pantalla. Acá. Entonces será así. L es igual
a L0 por 1 más alfa por delta T. Es así. Esto sí se ve, ¿no? En la pizarra. Sí, no se ve perfecto. Bueno, este alfa que está acá, que se mide en grados centígrados a la menos 1, no hay ningún problema si está expresado en Kelvin también. ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente. ¿Por qué les digo que da lo mismo que esté expresado en grados centígrados o en grados o en Kelvin? Yo también me equivoco y a veces digo grados Kelvin, pero es porque soy viejo. Cuando yo lo estudié eran grados Kelvin, después lo cambiaron a Kelvin solo. Entonces es así. Supongan que una barra cambia de... El ejemplo ese que usé de las vías del ferrocarril, ¿no? Cuando están en invierno, por ejemplo, a 5 grados centígrados, a cuando están en verano, que están, por ejemplo, ahí al rayo del sol, a 40 grados centígrados, 45, vamos a poner grados centígrados. Entonces el delta T que hay acá, entre el 45 y el 5, para ver cuánto cambió esa barra, esa vía de ferrocarril, este L0, es de 45 menos 5. 45 menos 5 es 40 grados centígrados. Bien, entonces delta T, ¿cuánto vale? 40 grados centígrados. Si yo esto lo expresara en kelvins, sería 5 más 273,16 es 278,16. Y 45 más 273,16, 45 más 273,16 es 318,16. Kelvins y kelvins. ¿Cuánto da esta diferencia? Da lo mismo. ¿Por qué da lo mismo? Bueno, porque cuando ustedes recuerden la escala de conversión, ¿no? Eran grados centígrados. Bueno, el sobre ya no hacía falta. Eran grados centígrados igual a Kelvin menos 273. Se me va esto. 16. O sea, simplemente restarle o sumarlo en términos. Entonces, como están los dos restando, esa diferencia se va. Entonces, como el delta T vale lo mismo, cuando yo hablo de delta T, de variaciones de temperatura, da lo mismo si está expresado en grados centígrados o en kelvin. ¿Por qué? Bueno, porque cuando haga la resta, eso que le sumé o eso que le resté, se va a simplificar. No da lo mismo si son Fahrenheit, ¿eh? Si son Fahrenheit, ahí sí cambia porque hay un 180 ahí que está molestando. Entonces, cuando veamos la tabla, que la vamos a ver ahora en un minuto, van a ver que este alfa dice grados centígrados a la menos 1 o Kelvin a la menos 1. ¿Por qué? ¿Y por qué da lo mismo? Porque el delta T vale siempre igual. Por eso. Entonces ahora volvemos. Compartir pantalla. Temperatura y calor. Acá está. Bueno, acá tienen lo que les decía. Acá está. Alfa. ¿Cuánto vale alfa? Dice Kelvin a la menos 1 o grados centígrados a la menos 1. ¿Por qué? Bueno, porque es lo mismo por lo que les mencioné recién. ¿Cuánto vale ese alfa? Bueno, ese alfa se mide, se puede medir en el laboratorio y cada material tiene un alfa asociado. El aluminio, por ejemplo, vale 2,4 por 10 a la menos 5. 2,4 por 10 a la menos 5. El latón, que es ahí una mezcla que contiene cobre, tiene 2 por 10 a la menos 5. El acero tiene uno más bajo todavía, que es de 1,2 por 10 a la menos 5. Los materiales que cambian poco, que se dilatan poco con la temperatura, tienen un alfa pequeño.
Y los materiales que se dilatan mucho con la temperatura tienen un alfa grande. Fíjense que el alfa es pequeñito, ¿no? Es pequeño. El alfa son cambios del orden de 2,4 por 10 a la menos 5. Bueno, vamos a hacer el caso del acero, que es de 1,2 por 10 a la menos 5. Fíjense, 1,2 por 10 a la menos 5. Vamos a recordar este valor. 1,2 por 10 a la menos 5. Kelvin a la menos 1 o grados centígrados a la menos 1. Bien, vamos a dejar acá 1,2 por 10 a la menos 5. Compartir pantalla, pizarra. Y vamos a ir a esta ecuación que está acá. Vamos a hacer un ejemplo. Que está por acá. Vamos a dejar la ecuación. Están viendo la pantalla, ¿no? Dice, lo que estoy acá dice L0, 1 más alfa por delta T. Sí, profe. ¿No? Gracias. Entonces les dije recién que el alfa era de 1,2 por 10 a la menos 5. Para el acero, ¿no? Acero. ¿Cuánto vale el alfa del acero? Vale 1,2 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Supongan las vías de acero del ferrocarril. Vieron que las vías de acero tienen una junta acá, ¿no? No está pegada una vía de acero al lado de otra vía de acero. ¿Por qué? Bueno, por este motivo que está acá. Es el mismo motivo por el cual los puentes también. Hay un saltito siempre en los puentes. Cada una determinada cantidad de metros. Es para que pueda dilatar. Porque si no puede dilatar esto es una fuerza muy difícil de vencer. Y entonces esto se deformaría y sería un desastre desde el punto de vista de la ingeniería. Entonces vamos a averiguar por qué siempre hay un par de centímetros entre riel y riel que hace el típico clac, 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 clac cuando vas arriba del tren, ¿no? Que es cuando la rueda pasa por acá. Bueno, yo no soy un experto en temas ferroviarios, pero supongo que una vía de tren típicamente tiene unos 10 metros. Entonces L, vamos a averiguar esos 10 metros iniciales. A ver quién me escribe acá. ¿Qué pasa? Me tengo que ir. Vale. Sí, anda, está bien, no hay problema. Esos 10 metros iniciales, que son el L0, vamos a ver en cuánto se convierten por obra y gracia de esta dilatación térmica. Para ver si es verdad que nos tenemos que preocupar por esto o si es una minucia insignificante. Bueno, entonces sería, tomamos la ecuación. Longitud inicial, 10 metros. Perfecto. 10 metros. Por 1 más alfa. ¿Cuánto vale alfa? 1,2 por 10 a la menos 5. Bien. Vamos a suponer que estos 10 metros fueron medidos, se ensambló toda esta vía férrea cuando había unos, digamos, 10 grados centígrados. Cuando había 10 grados centígrados, se ensambló esta vía férrea y ahí se midieron los 10 metros. Entonces estos 10 metros están asociados con tu temperatura de referencia. Entonces estos 10 metros, eso no lo pierdan de vista, están asociados con una temperatura inicial en la cual se midió esto, porque cada temperatura provocaría una medición distinta, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Dije de 10 grados centígrados. Y queremos ver qué pasa cuando esta misma vía férrea está sometida al rayo del sol, el verano, ahí en Rosario, 40 grados centígrados. Temperatura final, 40 grados centígrados. Diferencia delta T entre 40 y 10, 30 grados centígrados. ¿Cuánto da esto? ¿Alguno que me haga la cuenta? 30 por 1,2 por 10 a la menos 5 más 1 por 10.
Voy a buscar un poquito de agua. Ahora vengo. ¿Qué tal? ¿Alguno lo pudo calcular? Sí, profe, 10,0036. Bueno, hazme el favor de multiplicarlo por 100 Ok. para que dé centímetros. O sea, 1000,36. Hombre, no. No, no creo, ¿no? A ver. Espero que no, porque si no... Hay alguien que lo estoy escuchando muy bajo. A ver, esto sería... Me dio eso también. ¿Cuánto? Por 100 da 1000,36. Pero no puede ser 1000 centímetros, estamos en problema. 1000 centímetros es un montón. No se va a dilatar tanto. Ojo que va a la menos 5, ¿eh? A ver, lo estoy haciendo yo. Es 1,2 por 10 a la menos 5, ¿no? Como no lo puedo ver, por eso les pregunto. Sí, profe. Menos Por 5 30. por 30. Profe, da 100,036. Da 10,036. 0036. Sí, Está bien. va a ser lo mismo. Sí, sí, estaba bien. Yo me distraje. Está bien calculado. Son 10,0036. O sea que la barra, vamos a volver, la barra pasa a tener, perdón, el primero que me dijo esto me lo dijo bien. No me lo dijo mal. Ahí es porque yo estaba pensando en otra cosa. Pasa de tener 10 metros a 10,0, ¿lo escribí bien? Un 0 más iba, profe. Acá. 10,0036. Gracias. 0, 0. Entonces ahora van a hacer lo siguiente. Díganme cuánto es esto menos 10. Para que veamos cuánto se expandió la barra, ¿no? Pasó de ser así la barra, un poquito más larga. ¿Cuánto se expandió? Sería, este delta L sería, el nuevo L es 10,0036. O sea que 10,0036 menos 10 es 0,0036. Y ahora eso multiplicado por 100. Sería 0,36. 0,36. O sea, son unos 4 milímetros. Se expande la barra, o sea, la vía férrea, se expande unos 4 milímetros para este lado. La otra también vino 4 milímetros para este lado. Y 4 milímetros por acá y 4 milímetros por acá son casi 1 centímetro en total, ¿no? De acá para acá. Lo que explica el clac-clac ese de la rueda, ¿no? Y por qué están separadas las vías férreas esa distancia, ¿no? Mientras más largo es el tramo, mayor va a ser la longitud final. Entonces, hay que tener eso en cuenta, ¿no? Y por supuesto, mientras mayor sea el delta t, también mayor va a ser esa longitud final. Cuando uno tiene objetos que son bidimensionales, por ejemplo una chapa, entonces esta expansión se verifica en las dos dimensiones.
Se verifica lo largo y se verifica lo ancho. Y entonces tengo un fenómeno que no es del todo nuevo, porque está relacionado con esto, que es la dilatación bidimensional. Entonces, vamos a hablar brevemente de eso para terminar la clase de hoy. ¿Preguntas respecto de esto? Okay. No, profe. Por el momento no. Se ve el PDF, ¿verdad? Sí, profe, sí. Se ve. Bueno, ahí tienen el alfa. Fíjense. No sé, hay algo que me molesta acá, que no sé qué es. Ahí está. A ver esto. Compartir pantalla. Ahí está mejor. Bien. Entonces, acá está. Esto que tengo acá, de dilatación lineal, si esto ocurre en dos dimensiones, tengo dilatación superficial. La dilatación superficial, ¿en qué consiste? Bueno, simplemente en que yo tengo una chapa, por ejemplo, si tengo una chapa de este tipo. Vamos a hacer ese ejemplo, lo vamos a hacer acá. Compartir pantalla, pizarra. Acá. Si yo tengo una chapa que es así. Están viendo de nuevo en la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. Así es la chapa, bidimensional. Bueno, lo que con el calor va a pasar a ser así. Se va a aumentar esto así, pero también esto va a aumentar hasta allá. En definitiva, se habrá ganado todo esto. Es parte de un problema nuevo que hay, de un problema en la guía de trabajo práctico y quiero que lo hagan, pero es simplemente tener en cuenta, deducir cuál es la superficie nueva que hay. La superficie dilatada va a ser función de la superficie inicial, que sería esta así con puntito, todo esto de acá, todo esto es la superficie inicial. La superficie total dilatada sería todo este cuadrado. También tiene una ecuación de este tipo, del tipo 1 más, solo que ahora es beta por delta t. Donde este delta t también es la variación en temperatura y este beta está relacionado con el alfa. De hecho van a llegar a la conclusión de que es alfa al cuadrado. Y lo mismo que pasa en la superficie pasa también en los volúmenes. Entonces algo se dilata en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Entonces ahí tengo un gamma que es el alfa al cubo. Son aproximaciones. Bueno, vamos a terminar la clase de hoy acá. Ya es suficiente por ser la primera clase. ¿Tienen alguna consulta? No, profe. No. Vale. Por ahora al menos. Vale. Ya tienen la clase esta, ya la tienen en el EVA. Ya está colgado en el EVA. Así que, de hecho, hay más todavía que esto. Bueno, ahí Estefanía, se ve que no me escuchó al comienzo, le dije que las iba a grabar. Y mismo con estas clases, van a ver los links, van a ver que dice un link, dice, a ver qué fue lo que puse, debe decir clase 1, unidad 1, dice clase de teoría, en el EVA estoy ahora, ¿no? En el EVA dice clase 1, compartir pantalla, voy a compartir el EVA, si no hablo del aire. Acá está, ahí está. Ahí estoy compartiendo mi EVA con ustedes. Dice, clase de teoría, unidad 1, temperatura y calor, PPT, es esto que estamos viendo ahora, la presentación en PowerPoint. Y a su vez, justo abajo van a ver, dice unidad 1, temperatura y calor, todavía no lo puse, pero lo voy a hacer ahora, donde va a decir .mp4, que es justamente la clase grabada. Y así siguiendo, ¿no? Bueno, ya
Esto lo vamos a ir completando con el correr de las semanas. Bien, si no tienen ninguna pregunta, el trabajo práctico ya lo tienen ahí, temperatura y calor, es el primero que van a hacer. A ver qué me dicen acá en el chat. Sí, bueno, vamos a tomar la lista. Profe, yo tengo una duda. Sí, decime. ¿Te basás en algún libro como para Sí, el buscar y CIERS. ver? Ahí está, lean en detalle el programa de la asignatura, van a ver que abajo de todo dice bibliografía recomendada. Acá está, ¿ves? Acá en el programa, dice programa de la asignatura, creo que estoy compartiendo de nuevo el EVA con ustedes. Dice en el programa de la asignatura, abajo de todo, acá está. ¿Ves? Lo estoy compartiendo con ustedes, ¿verdad? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Ahí están las horas, lo que estuvimos viendo recién, equilibrio térmico, escalas, dilatación, los trabajos prácticos que vamos a hacer, bibliografía general, es el CIERS-Semansky, el mismo que usamos en Física 1 y que se puede descargar gratis de la web y que bueno, en la biblioteca está porque yo siempre lo pido, así que lo tienen, ya lo conocen, lo tenías, este libro. Mercedes creo que era la que me preguntó. Sí, profe, gracias. Bueno, también me olvidé de decir que vamos a hacer unos laboratorios, ¿no? Por lo pronto van a ser 2, pero bueno, igual vamos a agregar algún otro más sobre esto. Ok. Dejar